de lo que Dios nos quiere hablar hoy, que es Perdidamente enamorado. Ese es el título del día de hoy. Y ustedes hoy juntos vamos a poder aprender, crecer en el Señor y entender un poco más lo que Dios nos viene hablando durante todo este año, o lo poco que va del año, sobre el amor, sobre amar, sobre lo que Dios quiere de nuestras vidas y reconocer en Él. Yo creo firmemente que hoy Dios nos va a revelar, o nos va a abrir sus mandamientos. Dice la palabra del Señor que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Pero a veces nosotros lo vemos como una carga por no entenderlos. Entonces hoy vamos a ver cómo Dios nos va a hablar a través de esos dos grandes mandamientos que Jesús habló al escriba, que le preguntó cuál es el más o el mejor o el primer y gran mandamiento. Y Jesús le responde de una manera particular, entendiendo lo que este hombre le preguntaba y haciéndolo entender a nosotros cuáles son esos grandes mandamientos que Dios nos invita a tener. Así que les invito ya rápidamente a ir al libro de Marcos, capítulo 12. Vamos a buscarlo, vamos a leer 3 libros diferentes, pero lo vamos a tener que leer juntos para entenderlo. Así que pónganse en práctica con la Biblia y podamos abrir juntos Marcos capítulo 12. Ya dijimos, gracias, le damos la bienvenida a los hermanos que regresaron, que están aquí con nosotros. Y estamos felices y gozosos de poder recibirlos nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay algún hermano nuevo que haya venido por primera vez? No. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Vamos a repetir esa vez. Amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Yo sé que lo conocemos a este versículo, que todos lo hemos leído, la gran mayoría lo hemos leído. Nos cuesta muchas veces aplicar o entender esos dos grandes mandamientos que encierran a todos los mandamientos que habían estado por allí en el tiempo de Moisés. Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 17, nos muestra y nos enseña cuáles eran los mandamientos de Dios que Él había dado por medio de Moisés, allí cuando estuvo en el monte orando y clamando. Pero aquí el Señor Jesús dice: yo se los voy a reemplazar o se los voy a disminuir, pero en realidad no es la palabra disminuir, sino que se los voy a mostrar de una manera más corta, pero aún más exigente. De una manera que la puedan entender, pero que van a tener que esforzarse para ponerla en práctica. Y el Señor Jesús le dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. El primer mandamiento que Dios le da a Moisés es: no tendrás dioses ajenos. Entonces podemos igualar a ese primer gran mandamiento que dice: lo amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Que si nosotros logramos aplicar que lo amemos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón, vamos a aplicar ese gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios y no te harás otros dioses. Entonces, a veces queremos aplicar los diferentes mandamientos a esos dos. Uno le debe pertenecer a amarás a tu Dios con toda tu fuerza, y otro le debe pertenecer a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el segundo mandamiento que aparece en la Biblia, en Éxodo cuando habla capítulo 20 de los mandamientos,
debe ser algo referido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de verdad que sí lo es. Al principio, por mucho tiempo, no lo había puesto en esa característica, porque el segundo mandamiento dice, no te darás ídolos. Es un poco más extenso lo que dice, después ustedes lo pueden leer, pero encierra y dice, no te harás ídolos. Entonces yo me puse a pensar y dije, Señor, si haríamos una escala y pondríamos a cada uno de los mandamientos entre esos dos, yo hubiera elegido el no te harás ídolos, el amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero el Señor me mostraba y me dijo, también estoy interesado que entiendas que no hacerse ídolo va de la mano con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay una cláusula grande en ese mandamiento. Dice, vamos a leerlo juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el segundo es semejante al primero. O sea, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Así que Jesús le dice, mira, el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu fuerza, tu mente y tu alma. Pero el segundo, que es semejante al primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una cláusula muy grande ahí, que dice que debes amar al que está al lado tuyo, a tu prójimo, como te amas a ti mismo. Entonces la cláusula grande que encontré es aprender a amarnos a nosotros mismos. Es entender que para poder amar a otro, primero tengo que aprender a amarme. Para poder amar a otro, primero que nada tengo que amar con toda mi fuerza a Dios. Y esas dos cláusulas son las que hoy vamos a hablar. Para amar a otro, cómo reaccionar con otro, cómo actuar con otro, debo tener mis normas muy claras. Mis características como hijo de Dios muy claras. Lo primero, debo amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo segundo, debo amarme a mí para poder amar al prójimo. Y hay muchas personas que han contaminado, el mundo ha contaminado lo que significa el amor. También muchos cristianos han sacado un pretexto de un texto por no leer todo el contexto, como se dice normalmente, o por no leer toda la Biblia. Y nosotros leímos, ¿se acuerdan que es el amor? El amor todo lo espera, todo lo soporta, no se jacta de sí mismo, ama, no espera nada a cambio, no guarda todas las ofensas. Ese es el amor. Y nosotros nos quedamos con eso y decimos, bueno, entonces el amor es todo eso. Pero debemos entender algo, que ese amor tiene cláusulas. La primera y grande, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda, te debes amar a ti mismo para poder amar al prójimo. Y hoy, hace días, hace tiempo que hermanos me vienen diciendo, pastor, necesitamos una reunión de matrimonio. Acá hicimos solo una vez una reunión de matrimonio que fue muy linda. Entonces dije, Señor, creo que hoy el Señor nos quiere hablar a los matrimonios. Dice, los hermanos que no están casados, que tienen novia, dicen yo. Pero también vamos a hablar entre la relación entre amigos, la relación de padre a hijos y la relación de hermanos. No estoy hablando solamente de hermanos en la iglesia, estoy hablando de hermanos fuera, hermanos de sangre, hermanos biológicos. Entonces me puse a pensar y dije, Señor, ¿qué me quieres decir con todo esto? ¿Qué quieres hablar a tu pueblo? Hemos hablado durante mucho tiempo, nuestra iglesia está basada, la iglesia de Cristo está basada en el amor. Entonces debemos entender algo. Para los que quieren saber qué es el amor, deben saber que Dios es amor. Así que sabemos lo que es el amor cuando entendemos a Dios. El problema es que muchas veces no queremos entender a Dios. Porque Dios es amor. El amor es Dios. Pero no cualquier amor es Dios. Ese amor que Dios nos enseña tiene características de Dios, porque Dios es amor. Y una de las características de Dios es ser fiel, es ser verdadero y es ser justo. La justicia, la fidelidad debe estar de la mano para poder entender cuál es el amor que nosotros debemos dar y para que no se malinterprete el amor con libertinaje. Entonces, uno dice, hoy en día dice, si te ama, te va a dejar hacer todo lo que quieres. Si te ama, te va a apoyar en todas las cosas. Eso es lo que hoy el mundo dice de amor. He escuchado por todos lados, en todo lugar dicen, bueno, si te ama, te va a dejar ser. Si te ama, te va a dejar libre. Y en realidad tiene diferencias eso con Dios. Porque Dios nos ama. Dios nos ama a nosotros. Él ha dado su vida
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también, como hablábamos un tiempo, hay una cláusula. Hay que creer para que ese amor se haga práctica, porque creer es una de las bases firmes de la justicia de Dios. Porque dice, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero ha venido Jesús a pagar por nuestros pecados y a abogar por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados y que nosotros podamos entrar a la reunión con el Padre libremente. No es tan directo. No es decir, yo voy por la calle y decir, Dios me ama, Dios ama a todo el mundo, Dios es bueno con todos, pero nos olvidamos de una característica específica y especial de Dios, que es ser justo. Su amor es justo, Él tiene justicia. El diablo, como siempre decimos, no creó el infierno, ni es el rey del infierno, ni es el que domina el infierno, ni es el que va a estar en el infierno castigando a las almas que entren ahí. Ese es el diablo que nos pintaron en las películas. Pero el diablo que Dios muestra, dice, el diablo va a ser echado en el horno de fuego, en el azufre ardiendo, y va a ser expuesto ahí y va a sufrir con todo lo demás. El diablo no va a gobernar ni reinar nada el día que Dios ponga su reino celestial en la tierra. Así que debemos entender algo. Su amor, el amor de Dios, tiene cláusulas. Si crees en mí, entonces yo estaré contigo. Pero para creer en Dios debemos entenderlo. Y por eso yo siempre digo que leer la palabra es sumamente importante. No se queden solamente con los miércoles y domingos, con los cultos especiales. Debemos leer para entender. Entonces una manera de darnos cuenta de si nos amamos o no está escrita en la Biblia. Y nos enseña de si nos amamos o no. Hay una de las cosas que más miente en el mundo, que es el espejo. El espejo es uno de los artículos que más miente en el mundo. Y te va a decir, ¿pero por qué? Porque a veces el espejo lo que refleja es lo que nosotros miramos, no a veces, sino lo que nosotros miramos, lo que nosotros mostramos. El espejo normalmente nos miente. Yo siempre, al principio tuve un choque con mi familia para enseñarle. Venían mis hijos y me decían, papá, ¿cómo me queda esto? Y yo le decía, papá, la verdad que no me gusta. Me gustaría de otra manera. Y se enojaban. Muchas veces le pregunté a mi esposa, a mis hijos, dice, ¿está bien que así me queda bien? Y yo decía, sí, sí. Y yo me enojaba porque yo sabía de que no estaba bien como estaba vestido. Y un día hablamos y le dije, mira, el amor no se trata de consolar todo lo malo, de aceptarlo todo, sino que el amor debe ser fiel también, debe ser justo. Y debe darse a conocer. Debe mostrarse. Para que yo pueda confiar en alguien, ese alguien me debe ser sincero. Y Dios es el que nunca miente. Él no es un espejo hacia nosotros, Él es real, en el cual nosotros nos tenemos que reflejar, no es en nosotros, sino en Él. Cuando nosotros nos empezamos a mirar en el espejo y a reconocer todo lo bien que tenemos, nos vamos felices, nos vamos contentos y nos vamos diciendo, Dios me ama. Pero cuando nosotros nos ponemos enfrente a Jesús y decimos, Señor, quiero que te me reveles y quiero que me reflejes, la cosa empieza a ser diferente. De verdad que lo que nuestra hermana siempre dice, mírate cómo era antes, mira cómo eres ahora. Pero todo eso lo hizo el Señor en nuestras vidas. Entonces le dije a mi familia, le dije, para yo poder preguntarle de vuelta si esto me queda bien o no, yo debo saber que ustedes me son sinceros. Que me dicen la verdad, con cariño, con amor, con respeto, sin burla, pero que me dicen la verdad. Y hoy lo pude practicar y estoy contento porque me puse una ropa y le pregunté a mi esposa, y yo, ¿qué te parece? Me dijo, no está bien. Y me fui a cambiar feliz. Le dije, voy a poder confiarle a mi esposa mi manera de vestir, porque ella me es fiel, me es verdadera. No me fui enojado, no me fui diciendo, nunca se da cuenta de cómo me he visto, sino que me fui, puedo confiar en alguien. Tengo a alguien que me es sincero, que me es sincera y no quiere destruirme con sus palabras, sino que quiere edificarme. Pero eso es lo que más cuesta. Eso es lo más difícil. Reconocernos y amarnos a nosotros mismos. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo ama a Dios? ¿Cuáles son las actitudes que toma Dios con los hijos? ¿Cómo es que ama a Dios siendo padre? ¿Cómo es que todo lo perdona, todo lo acepta, todo lo espera, todo lo soporta?
¿Cómo es que Dios hace eso? Vayamos juntos a leer, porque no vamos a esperar de mis pensamientos, sino que vamos a leer sobre lo que la Biblia habla de eso. Hebreos capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Tómese su tiempo. Busque Hebreos capítulo 12. No vamos a buscar nuestra excusa, nuestro pensamiento, sino que vamos a buscar en la palabra. Bendito sea Dios. Voy rápido, así que no se preocupen que estamos rápidos porque los veo atentos, los veo que están participativos en aprender y en escuchar. Hebreos capítulo 12. Vamos a empezar en el 3, pero lo que vamos a ver es del 5 en adelante. ¿Lo encontraron? Hay hermanos que todavía están buscando, le doy su tiempo, no se preocupen. Búsquenlo en la palabra. Lean, aprendan, aprendamos a leer juntos la palabra y alimentarnos de ella. Ahora sí, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo primero que dice el escritor de los Hebreos es: consideremos a Jesús. O sea, pongamos en nuestro espejo, quitemos el espejo y consideremos qué es lo que hizo Jesús. No qué es lo que puedo hacer yo, sino lo que Jesús hizo. Y dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y miren lo que dice el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice. Quiero que entendamos algo, que aprendamos algo. Todo lo que Dios nos habla aquí es para nosotros, es para toda la iglesia. Amén. Y que cuando Dios nos habla, si lo ponemos en práctica, nos dejamos de tener tantas luchas y empezamos a tener bendiciones. Yo sé que es difícil. Yo leo esta palabra y recuerdo muchas veces, en la madrugada de ayer, hoy mismo, Dios me recordaba las veces que yo me recostaba en el banco de la iglesia y me escondía en el banco de la iglesia, no quería escuchar o no aceptaba todavía del todo lo que Dios me estaba hablando. Entonces me escondía debajo del asiento de alguna manera y trataba de repeler, mientras que el Espíritu Santo daba golpe fuerte a mi corazón, porque Él dice: yo golpearé los corazones de piedra y lo haré corazones de carne. No es fácil para Dios, o sea, es fácil para Dios, pero nosotros a veces tenemos un corazón endurecido. Entonces Dios, ¿qué hace? Golpea y golpea. A veces sentimos que es daño porque es dolor, pero muchas veces nos han enseñado a nuestros padres que lo que duele, sana. Amén. Entonces, dice así: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hasta ahí podemos pensar algo. Que cuando nos apartamos de Dios, nos olvidamos de que Él, cuando nos vamos, Él nos sigue exhortando, nos sigue hablando. Y tenemos que volver. Pero eso también muchas veces nos hace pensar: una vez que vinimos, Dios no me va a exhortar más. Dios no me va a disciplinar más. Yo ya estoy en su casa, ya estoy en la iglesia. Pero miren el título especial que llevan aquellos que tienen la disciplina y que son exhortados por Dios. Porque el Señor, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y, más fuerte, y azota a todo el que recibe por esclavo. Azota a todo el que recibe por hijo. Vamos de vuelta. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces acá ya tenemos un problema. Yo creí que llegando a Dios, Dios me iba a abrazar con sus manos de amor, ternura, su cuerda de amor, me iba a proteger, me iba a perdonar. Y todo eso hace Dios. Todo lo hace. Nos perdona, nos limpia, nos salva, nos recibe. Pero además Él nos exhorta y nos azota. ¿Cuántos han recibido azote de Dios? Amén. Gloria al Señor. Una vez más, ¿cuántos han recibido azote de Dios? Amén. Todos esos que dijeron amén, los que no dijeron por vergüenza no importa, pero digo, todos los que dijeron amén son hijos de Dios. Y uno dice: ¿cómo? El amor todo lo espera, todo lo soporta,
no se jacta, no se toma venganza. ¿Y cómo me va a azotar Dios? Porque el Señor, al que ama, reprende y disciplina. Amén. Y por mucho tiempo he visto relaciones de padre e hijos. Yo soy papá, los que son papá. ¿Cuánto han conocido mamás que vienen a su casa de visita con sus hijos y el hijo está destruyendo el hogar, un poco más lo prende fuego y la mamá le dice, te cuento hasta 3. Jaimito 1, Jaimito 2, y el niño destruye el hogar. Hay una diferencia, y usted dice, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el título? Porque el título es Perdidamente Enamorado. Es que los papás muchas veces están perdidamente enamorados de sus hijos. Y eso es un error. Porque el amor no se pierde, no estar perdidamente enamorados. Debemos seguir reglas y deben seguir reglas. Mis hijos cuando van a la casa de otro, no lo tiene que rezongar el otro. Lo tengo que rezongar yo. Mis hijos deben ser disciplinados y azotados porque los amo. En el tiempo de hoy, si escuchan esto por internet me llevan preso. Pero el problema es que yo recuerdo los mandamientos de Dios que dicen, pondré a Dios por primero y lo amaré con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón. Y entonces después Dios me dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué debo hacer para amar? Vamos a ver qué hace Dios para amar. Azota y disciplina. Y la mamá dice, pero ¿saben por qué? Porque los ojos de las mamás y de los papás están contaminados con el decir, pobrecito, sí, es él. Pobrecito, mi nene. Los abuelos son así. Bueno, yo voy a la casa de mi mamá, le digo, ¿cómo se portó acá? Está precioso. Y ese florero que se rompió, ay, me lo rompió ella, pero son abuelos, eso es otra cosa. Eso no están para disciplinar. Nosotros, los papás, estamos para disciplinar. Las maestras no están para disciplinar solamente, nosotros debemos enseñarles. Pero en este tiempo, si viene un niño y la maestra dice, papá, no sabe lo que me pasó, la maestra me rezongó y me dejó sin recreo. La mamá lo que hace es atacar a la maestra. Porque está perdidamente enamorado de su hijo y no se da cuenta que su hijo hasta olor a azufre tiene. Y no se da cuenta porque está perdidamente enamorada y cree que eso es amor. Dejarlo ser libre, dejarlo disfrutar. Y hay un problema. Cuando nosotros lo azotamos, cuando nosotros lo disciplinamos, van a haber personas alrededor que digan, no puede ser así. No le puede hacer eso. No lo puede decir, déjalo que sea. Pero ese mismo que te dijo, no puede ser así, cuando tu hijo hace desastre y tú no estás ahí, dice, mira lo que es el hijo del pastor, un desastre. Entonces debemos entender algo. No nos toca a nosotros ponernos de espejo. Toca poner a Dios y saber qué hace Dios con nuestras vidas para saber actuar conforme a lo que Dios nos manda. Relaciones entre hermanos. A veces creemos que amar es decir, bueno, yo amo a mi hermano. ¿Y cómo son tus hermanos? Un desastre. ¿Y en la casa cómo están? En la casa practican otros cultos religiosos, dicen malas palabras, atacan a cualquiera, lastiman a cualquiera. ¿Y qué hacías ahí? Porque amo a mi hermano. Confundimos el amor de Dios. Confundimos muchas veces. Y no entendemos qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esto se pone un poco más serio. Amar a Dios por sobre todas las cosas es estar dispuestos a separarnos del mundo. Pero el problema es que el mundo puede ser tu hermano. El problema es que el mundo puede ser tu hijo. El problema es que el mundo puede ser tu papá. Y ahí cambiamos nuestra opinión. Ahí cambiamos nuestra mirada. Sí, hay hermanos, yo conozco familias, hombres que están dispuestos a denunciar cualquier cosa, que hasta tiran basura fuera del basurero. Pero sus hermanos son un desastre. Igualmente ellos no, lo guardan, lo esconden y no dicen nada. Eso es amar. Eso es el amor justo que Dios manda. El amor que Dios manda es
disciplina, exhorta a todo tiempo y en todo lugar. Pablo le enseñaba a Timoteo, decía, te pido y te demando que exhortes a todo tiempo y en todo lugar. Capaz que no me escucharon. Exhorta a todo tiempo y en todo lugar. El padre de familia siempre tiene la visión o la figura como el tipo malo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no preparamos nuestro bolso cuando papá nos rezongó? Teniendo unos 5 o 6 años. ¿Cuántos nos preparamos el bolso? Yo muchas veces le dije a mis hermanos, papá no me ama, papá es un desastre. En el enojo, cuando me rezongaba me decía, no puedes hacer eso, no está bien que estés haciendo eso. Yo me iba al cuarto y le pegaba a la cama, le pegaba a la pared, no le pegaba a la tele, porque lo teníamos, bueno, la pared, las camas eran de hormigón las que yo tenía, pero era difícil pegarle, pero al colchón por lo menos. ¿Cuántas de nosotros hicimos eso? Y poníamos al papá como la figura más mala, pero en realidad el padre o la madre, cualquiera sea el caso, lo que estaba haciendo era amarnos, cuidarnos, protegernos, valorarnos, porque el padre al que ama, exhorta, y el padre al que ama, adoctrina. ¿Cuánto lo creen? ¿Pueden aplaudir al Señor por eso? Es difícil. Sobre todo en estos tiempos ser papá, es difícil en estos tiempos ser pastor, es difícil en estos tiempos ser líder, es difícil en estos tiempos liderar. Porque el que exhorta es malo, porque el que disciplina no tiene amor. Y a veces sucede, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos fue la mano a nuestros hijos? A mí no me pasó, pero recuerdo que papá me contó una vez que se le fue la mano con mis hermanos, conmigo no, pero con mis hermanos sí. Y tuvo que ir a la cama a decirle, amor, perdóname, se me fue la mano. Pero normalmente la disciplina del padre, el que la recibe crece. El que la entiende y la pone en práctica, madura. Y yo sé lo que están pensando. Está bien, yo voy a aceptar la disciplina de Dios y de nadie más. Y como su pastor hace los deberes, buscó un versículo para responder tu pensamiento. Vamos a leer juntos en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Ya vamos rapidísimo. Este es el último texto que vamos a leer. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Dónde lo encontramos? Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así: someteos algunas autoridades, porque hay una autoridad que es solo Dios y que pone Dios. ¿Están leyendo junto conmigo? Bueno, porque en realidad no dice eso. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. No creo que diga eso. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Es difícil. Es difícil. Y aquellos que tenían la duda decían, bueno, entonces mi espejo es Dios, yo voy a recibir la reprensión de Dios. Y Dios dice, ok, te voy a poner a hombres tercos, duros, hombres falibles como lo eres tú, para que sean los que te supervisen. Y el que supervisa siempre tiene en la figura del malo.
En las fábricas, en los trabajos, ¿quién es el que tiene la figura de mano? El que supervisa, el jefe, porque el que hace llegar en hora, el que tiene que marcar en hora, el que tiene que cumplir con el trabajo. Los otros demás obreros parecen ser amigos, aunque quizás sean los que después hablen con el jefe y digan, mirá que aquel marcó antes, no marcó antes. Pero el jefe intenta, algunos, ser justos. Es decir, si llegaste tarde, perdiste presentimiento. Si no viniste, estás sancionado. Si no cumpliste con tu trabajo, tienes una sanción. Así, por ejemplo, en mi trabajo. Llegaste 15 minutos tarde, una vez en el mes, perdiste presentimiento. Llegaste tarde y no avisaste antes a un número que te damos, pero además también trae el certificado de lo que te pasó, estás sancionado. Y está la figura del malo, pero termina siendo el que ordena, el que organiza y el que hace que la fábrica funcione y que tú y yo estemos trabajando y podamos recibir el salario de ellos. ¿Sí o no? Es difícil, porque yo también tengo pruebas con eso, tengo lucha con eso. Pero es real. Y entonces Dios nos dice, ¿cómo debemos amar? Bueno, disciplinamos a nuestros hijos, nos disciplinamos a nosotros mismos y entendemos que lo que nosotros tenemos que mirar no es nuestro espejo, sino Jesús reflejado en nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Sufrió por nosotros, pero Él es fiel, es verdadero y es justo. Entonces acá nos dice, sométase toda persona a la autoridad, a lo establecido por Dios. Porque el que rechaza, el que se opone a la autoridad, lo estamos leyendo juntos, ¿sí o no? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, qué bajito, a lo establecido por Dios, ¿nadie lo quiere leer? Resiste. Por eso Dios, Él es bueno, Él es fiel, es justo, es verdadero. Y la palabra del Señor dice, por lo tanto, la reprensión al principio no es manera de alegrarse. Yo entiendo de que no hay que alegrar. No es que no podemos alegrarnos, nos cuesta, lloramos, golpeamos, le pegamos al almohadón, al sillón, a lo que sea, a las paredes, rompemos puertas, pero eso no cambia nada. Sino que después de todo eso, debemos encontrar en la obediencia el crecimiento. Y una reunión, no sé si lo dije acá, pero si no lo repito igual, que tuve con mi familia, le dije, me di cuenta de algo. Ustedes pueden ser muy obedientes a lo que le decimos nosotros, pero hay muchas veces que obedecen pero no aprenden. Mis hijos me llevan muchas prédicas de exhortación. Y le digo, porque yo te mando a hacer algo y tú lo haces, pero lo que haces es tratar de que pase el tiempo. Lo haces para que te veas, para que yo te vea que lo estás haciendo. Pero si yo no te estuviera viendo, no lo harías. ¿Y cómo puedo ser un buen hijo? Me decían. ¿Cómo puedo hacerlo bien? Esfuérzate en hacerlo sin que yo te vea. Esfuérzate en hacerlo antes de que yo tenga que disciplinarte. Y esfuérzate en que cuando viene la disciplina, es verdad, te va a enojar, va a ir llorando, pero después vuelves con los ojos limpios, te lavas la cara en el baño y le dices, acá estoy papá, ¿qué es lo que hay que hacer? Y a mí en la iglesia fue lo que más me costó. Recibir la disciplina y sobre todo cuando pasé a congregarme en la iglesia de mis papás. Recibir la disciplina era duro, era difícil. Y parecía que el que más le daba era a mí. De verdad. Saltó el enchufe. Bajá allá. Allá está el enchufe de allá en la montaña. Entonces parecía que lo que el pastor quería hacer era hundirme. Y me di cuenta de algo. Era verdad. Él quería hundirme. ¿Por qué? Porque sabía cómo yo era. Entonces Él quería que Cristo creciera en mí y no que yo quisiera creciendo para mí. Y me enseñó algo. Me dijo, mira, Dios ama a sus hijos, pero no con el amor que creen muchas iglesias, ni no como el amor que cree el mundo. El amor de Dios exhorta, reprende, azota. Y azota fuerte. No sé cuántos de los que están aquí, sus papás tenían el arma más poderosa, su mamá que era una chancleta o una vara. La mía tenía una vara de sauce llorón que había en el fondo de casa. Ardía. A mí nunca me pegó, ¿saben por qué? Tuve la bendición de aprender el lomo ajeno. Tengo 4 hermanos más. Y ellos recibían los golpes.
Entonces yo miraba y decía, eso no le gusta a papá, no lo voy a hacer. Tuve ese don de chico, aunque 2 por 3 me llevaba alguna, no era perfecto. Pero sí aprendía. Pero el simple hecho de ver la vara, mi hermano iba derechito. Muchas veces mi mamá se paraba en el pasillo que teníamos en la otra casa aquí en Delta y me decía, pasa por acá. A mí y a Esteban. Recuerdo esa imagen. Pasa por acá, yo me estaba peleando con Esteban y tenía la sandalia súper poderosa en su mano y me decía, dale que no te voy a pegar, pero tenía la mano arriba, me iba a pegar y me pegaba, yo pasaba, era como los jugadores de fútbol cuando pasan, me daban. ¿Eso era porque me odiaba? ¿Eso era porque no tenía amor? ¿O eso era porque quería que yo fuera un hombre de bien? Cuando nosotros recibimos la disciplina, debemos saber algo. Para luego amar al otro, debemos reconocer quiénes somos nosotros. Y el espejo es un mal compañero. Para los casados, esposas, ame a su marido como Cristo amó a la iglesia. Ame a su esposo, pero no lo idolatre. Hay 2 cláusulas muy importantes que se presentan en tu matrimonio. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarse a sí mismo. Eso no significa que, entonces me voy a divorciar porque no. Si tú hiciste un pacto con Dios, ese pacto es para siempre. Significa que yo no puedo acariciar lo que está mal. Varones, amen a sus esposas con toda su fuerza, como Cristo amó a la iglesia. Gálatas nos enseña cómo las esposas aman al esposo, como los esposos a las esposas, pero no idolatren a sus esposas. Seanle fieles en su manera de actuar. El hombre tiene el deber de ser cabeza de familia. Puede ser un pacificador o alguien que solo quiera la paz. El que quiere la paz se acuesta y si se hay una gotera en la cabeza se corre para el costado. El pacificador levanta el techo, arregla los tirantes y pone un techo nuevo. Le cuesta trabajo, hay que cansarse, hay que gastar, pero termina siendo de bendición para la familia. Mamás, amen a sus hijos, pero no lo idolatren. Recuerda que el segundo y gran mandamiento es no te harás imagen ni ídolos. Y muchas veces nosotros idolatramos cuando no reconocemos y hacemos saber al otro su debilidad. Y hay muchas charlas con mi esposa en el cual tenemos que decirnos y hablarnos y decir, me parece que te equivocaste en esto, estás mal, tienes que retractarte, tienes que retroceder. Y recuerdo uno de los días más importantes de mi vida, no ministerial, pero sí en la iglesia, que yo me vine muy enojado. Y eso lo recordé hoy porque me había olvidado. Vine muy enojado de la iglesia, no por ningún problema específico, sino porque no crecía la iglesia, quería que la iglesia creciera, no acá, cuando me congregaba allí en la central. Ese señor estaba muy enojado. Y Andrea me dijo, espera, ¿a quién fuiste a adorar? Si vienes enojado, si sales enojado de la iglesia, te equivocaste del adorador. Hiciste un ídolo de las personas que estabas esperando. Y ahí cambió, hubo un clic en mi vida. Me toca ahora pastorear y dirigir y muchas veces pienso en alabanza, cuando anda mal un micrófono, cuando salta la llave, cuando nadie lo prende, cuando pasa algo. Pero siempre tengo que estar mentalizado algo. Yo de este culto me tengo que ir con la bendición de Dios. Yo de este culto me tengo que ir con su palabra, tengo que aprenderla, tengo que darla a conocer, pero también aplicarla a mi vida. Y debo saber algo, que desaprender es lo más difícil para una persona. Hoy el mundo nos dice dejarlo, los psicólogos, que hoy quieren poner a la iglesia psicólogo, dejarlo a tu hijo que sea libre, que él forma un carácter, una identidad, y el hijo destruye la casa de todos, nadie lo quiere recibir, no lo invitan al cumpleaños, no lo invitan a la fiesta, no invitan a los padres porque saben que vienen con los hijos y destruyen todo. Pero cuando llegan y nos ven disciplinándolo, dicen, no puede ser tan malo, pero después lo rechazan. Entonces el papá debe sentar a su hijo y decir, no quiero que te sigan rechazando. Y le voy a ser directo, como pastor también lo tengo que hacer. No quiero que te sigan rechazando.
Necesito que entres en la disciplina, necesito que entiendas. No porque yo la sé toda, sino porque Dios me puso a mí como gobernante de este lugar. Él es la cabeza de todo, pero yo soy el que tengo que dirigir. Yo debo dar cuenta por las almas de este lugar. Amén. Yo las debo dar. Y un papá o un pastor, alguien que un mentor nos sienta en la mesa y nos dice, mira, no quiero que te rechacen más, no quiero que patales más, quiero que aprendas. Y el hijo se va, se enojas, pero ¿saben qué? Lo aprendí de mis papás, pero también lo aprendí de Dios. Mi padre nunca fue a buscarme al cuarto mientras yo gritaba. ¿Sabe qué me decía? Cuando se te termine, vení. ¿Por qué hacían eso, papá? Porque nosotros debíamos saber que teníamos que reconocer. Y luego de berrinche, volver a papá y decirle, papá, ¿qué tengo que hacer? Dios lo hará así también. El hijo pródigo le dice a su padre, me voy, dame todo lo que me pertenece y me voy. Y el padre lloró, se puso triste, tembló, sufrió todo lo que puede pasar un papá. Bendito sea Dios. Pero a mí me sorprende algo, ¿por qué el papá no fue a buscarlo? ¿Por qué no fue a buscarlo? ¿Por qué el papá no recorrió cielo y tierra para ir a buscar a ese joven que se había perdido? ¿Y por qué el papá estaba clamando y orando y decía que vuelva, pero que vuelva entendiendo que se equivocó, que se debe arrepentir? Y cuando volvió, el padre lo ve llegar de lejos y entiende algo especial. Que cuando uno ama y discipula y exhorta y reprende, es para que sus hijos vuelvan maduros. Y ahora la que más se enoja es la más chiquita, los otros cuatro. Y me da una risa cuando sale corriendo para su cuarto. No les muestro mi risa, pero con Andrea decimos, mirá. Y ella viene caminando de vuelta llorando. No, volvé para el cuarto. Pero papá, volvé para el cuarto y hasta que no se te vayan las lágrimas y no pidas perdón, no volvés acá. Y de vuelta se va llorando. Hasta que viene entrompada, como le digo yo. Perdón papá, me equivoqué. Sí, claro, mamá. Y la abrazamos y empezamos a jugar. El problema de los padres de hoy es que no se animan a hacer eso. Porque hay mucho Netflix, mucha tele, muchos celulares. Y también porque tampoco quieren escuchar gritar y llorar a todos los hijos. Es más fácil que venga y se no pasó nada. Pero no. Cuando se van de la iglesia, si su hijo se portó mal y le prometiste que iba a estar en penitencia, hazlo cuando llegue a tu casa. Hazlo. Mi hijo sabe, no entraron a la hora del culto. El pastor no le dijo nada a los hijos. Cuando llegamos a casa, llega el momento de la disciplina, de la exhortación. En el próximo culto van mejorando. Pero se trata de ponerse el trabajo que Dios nos dio. Entonces entender algo, que el amor de Dios exhorta y azota fuerte. Pero en cada golpe que nos da le duele mucho más a Él que a nosotros. Aquellos que son padres lo entienden a Él. Las veces que le he azotado a mis hijos, me dolía mucho más a mí que a ellos. ¿Por qué no eran golpes tan fuertes? Ellos gritaban como que si el mundo se les estuviera terminando, pero no eran tan fuertes. Pero cuando ellos se iban a la cama y se dormían o estaban ahí, yo me paraba en la puerta y lloraba muchas veces, le dice. Y ay Señor, tengo ganas de ir a abrazarlo. Dios me dice, no, el amor no es así. No confundas ser un vago, un injusto con el amor. Yo soy justo. Tú te fuiste de mí
y yo te esperé. De verdad, estaba contigo todo el tiempo, no te dejé solo, pero esperé que volvieras a casa. Y cuando llegaste te tuve que azotar, te tuve que golpear, porque eras un corazón endurecido. Te golpeé para que entendieras que te amo y que eres mi hijo. El día que dejes de recibir la exhortación y la disciplina cuando haces algo mal, tengo un nombre para eso, dice el Señor. Porque, aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, estoy leyendo Hebreos 12, capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que, como lo decía Pablo, hijitos míos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos acecha y corramos la carrera de Dios, entendiendo y sabiendo que debemos obedecer a los gobernantes que Dios puso. Hay veces que personas me preguntan a mí cosas que son para la alabanza, y digo, hablar con lo de la alabanza. Y a veces me dice, pastor, vamos a arreglar, sí, tenemos que ordenarnos con Nicolás, que es el que está organizando los arreglos. Y para terminar, ahora sí terminamos. Fui bastante rápido, gloria a Dios, no vamos ni 45 minutos. Un joven hace poco tiempo me dijo, pastor, quiero saber algo, quiero hacer las cosas bien en mi relación. ¿Está bien que nosotros podamos tener relaciones sexuales antes de casarnos? Porque en realidad había entendido, me decía él, que si yo estoy seguro que me voy a casar con esa persona, puedo tener relaciones sexuales. Mi respuesta fue, mira, hermano, me encantó tu pregunta y me encanta que seas libre para apuntármela. Pero disfruta el noviazgo, porque la relación sexual es un premio del matrimonio. Y le dije, pero este trabajo es de a dos y personal. Si tú amas perdidamente a tu novia, vas a acceder cuando ella quiera tener relaciones contigo. Y te va a decir, pero amor, yo te amo. Aunque no, las mujeres no son las que lo hacen, pero puede pasar. Yo te amo, estamos juntos, el amor es de Dios. Y si tú la amas perdidamente, le vas a decir, ok, tengamos relaciones porque se me va a ir, porque se me va a ir con otro, porque el mundo es así, porque ahora estamos viviendo en otro tiempo. Pero las cláusulas de Dios son para siempre. Pasarán los tiempos, pasará todo, pero su palabra nunca pasará, permanecerá. No pasa de moda la palabra de Dios. Y Dios dice, me pondrás a mí, me amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, si la amas, exhórtala y dile, no, amor, no es tiempo de tener relaciones, es tiempo de conocernos, es tiempo de entregarnos a Dios. Y la mujer tiene una tarea más difícil porque el hombre es engañador también. Y le dice, pero amor, yo te amo, si no tenemos relaciones sexuales, ¿cuándo nos vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber que vamos a hacer un matrimonio? Yo voy a saber si me amas si me entregas tu cuerpo. Y el Señor dice, no es así. Si la joven ama a Dios, no va a aceptar y lo va a exhortar y va a decir, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y mi paz es que yo ando en sus mandamientos. Y lo va a exhortar al novio y le va a decir, mira, yo te amo, entiendo que eres un hombre, entiendo lo que sientes, pero no podemos ir en contra de Dios, no podemos acomodar la Biblia. Así que te digo algo, de ahora en adelante no nos vemos más la noche. Y si nos vamos a ver, nos vemos cuando estemos con amigos. No vamos a estar solos en ningún lado. Y el novio se va para atrás diciendo, no me ama. Y en realidad la novia está diciendo, lo re amo, Señor. Quiero que sea mi esposo.
quiero que tengamos hijos, pero quiero que Él te ama a ti, porque si Él te ama a ti por sobre todas las cosas, entonces me va a amar a mí. Si Él te pone a ti en primer lugar, entonces va a amar al prójimo, y si ama al prójimo, yo soy la que estoy al lado de ella, Él me va a amar como nadie amó en el mundo, y nuestro matrimonio va a tener fruto, y vamos a poder reconocer que Dios está en todos los caminos. Entonces, ¿quieres tener un matrimonio fructífero? Seré fiel a tu esposo y a tu esposa, con la verdad, sincero, no te pierdas. ¿Y sabe por qué el título de la palabra es Perdidamente Enamorado? Porque muchas veces personas a nombre del amor se han tirado al vacío junto con el otro. No podemos levantar a nadie si nos tiramos al vacío. El que ama se pone en la orilla y extiende sus cuerdas de amor. Extiende sus cuerdas de amor. Y le dice, vamos, y lo alienta todos los días, levántate, levántate, te caíste, te equivocaste, fallaste, pero vamos, aquí estoy para levantarte. No para decirte que está bien lo que hiciste, que tropezaste, para decirte, estuviste mal, hijo amado, estuviste mal, te amo, estuviste mal, pero vayamos a la casa del Padre, vayamos con el Padre, Él nos perdonará, Él tendrá la dirección para nuestra vida. Hagamos que nuestro matrimonio sea fructífero, papás y mamás, hacer lo mismo con nuestros hijos. No olvidarse del mundo mientras que los hijos están destruyendo todo. Acordarse cuál es lo que nos toca. Los niños en la iglesia deben estar como hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lamentablemente han habido personas que me han dicho, pastor, no voy más a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque mi hijo molesta mucho. Se tiró al nombre del amor al pozo. No, hermana, tú tienes que venir y adoctrinar y disciplinar a tu hijo y exhortarlo. ¿Te va a llevar un tiempo? Sí. Pero para algo Dios te puso como padre y como madre. Él no te pidió llegar, tú lo trajiste. Entonces empieza a enseñar y a adoctrinar. Por eso esa enseñanza es para todos, esposos, amigos, hermanos, hijos. No voy a un lugar donde no esté Dios. No es que no a todos los lugares que yo no vaya no está Dios. Hay veces que familiares míos me han dicho, vamos a pasar la fiesta juntos. Y algo me decía, si lo ama, anda a pasar la fiesta junto con ellos. Tenés que demostrarle el amor, tenés que evangelizarlo. Y yo dije, mira, el que evangeliza, yo digo palabras, pero el que evangeliza es Dios. Él es el que nos convence del pecado, el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Así que mi presencia ahí no va a hacer nada si en realidad yo no voy enviado por Dios. Entonces, si un familiar me invitó y me dijo, vamos a pasar, y le dije, no, Señor, en ese lugar se dicen muchas malas palabras, en ese lugar no se respeta a Dios, en ese lugar no están acorde con Dios. Los amo y Dios sabe que los amo, pero no voy a participar, porque las dos cláusulas que tengo es, amarás a Dios por sobre todas las cosas y no me haré ídolos. ¿Saben qué? El mundo está hastiado de personas que lo acompañan, en sus fiestas, en sus risas, pero necesitan, aunque digan que no, alguien que se separe de la norma. Si va a la casa de un pariente, predícale, no lo odies, pero exhorta todo el tiempo y en todo lugar. Si vienen a tu casa, no permita que las malas palabras ni nada que le agrada a Dios lo inunda, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Si no les gusta, los amo, vuelvan pronto. Si les gusta, entonces me gané un hermano para Cristo. ¿Saben por qué? Y lo he aprendido. Porque después que se van de tu casa, van a decir, sí, viste que tu hermano, sí, él va a la iglesia, pero no pasa nada con él. Y cuando necesiten no van a golpear tu puerta. Pero cuando tú eres una persona firme, fiel, sincera, cuando se evitan, cuando tengan algún problema, van a decir, me queda bien esto. Porque van a encontrar un hombre y una mujer sincera de Dios, que le va a decir, eso no le agrada a Dios. No leyes, eso no le agrada a Dios.
Entonces se van a ir a decir, ¿cómo hago para conocer a Dios? Tengo que ir a buscar personas que sean sinceras, que amen a Dios, pero que no quieran ganarse al mundo y perderse a Dios. Que quieran ganar a Dios o estar con Dios para ganar el mundo. Iglesia, el amor de Dios disciplina, exhorta y azota. Los que aman a Dios reciben esas tres características. Y el que acepta, escucha bien porque esto es sublime, el que acepta la disciplina, entonces Dios lo llama su hijo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser hijos de Dios? ¿O son hijos de Dios? Entonces ponte de pie allí donde estás en el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a orar. Señor Jesús, te pido por favor, Señor, que cada palabra sea quirúrgicamente puesta en los corazones, con la anestesia de tu Espíritu Santo sosteniéndolo en los bancos diciéndote no te vayas que quiero hablarte. Con el poder del Espíritu Santo que nos transforma. Señor, en el nombre de Jesús te pido que podamos crecer para con Dios, pero para con los hombres también. Que no confundamos el amor con el libertinaje, sino que seamos sinceros. Un buen amigo, un buen padre es el que exhorta, el que se discipula, disciplina a sus hijos y a sus amigos con todo amor, con toda paciencia, pero serles reales, serles fieles. Hoy Dios nos quiere decir algo: hijo mío, no quiero que te sigan rechazando, pero no voy a hacer una cápsula alrededor de ti con una atmósfera del Espíritu Santo como hoy todos lo pintan, y te voy a guardar. No, te voy a exponer, te voy a azotar, te voy a disciplinar, para que entiendas que cuando salgas de tu cuarto de oración, tu palabra y tu habla sea: Señor, estoy aquí, reconozco mis errores y quiero seguir creciendo en ti, quiero tener fruto y fruto en abundancia. No quiero más que mi espejo sea el que me diga cómo voy, quiero que tú seas el que me diga cómo voy. Porque, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Levanta tu mano allí donde está, en el nombre de Jesús. Si recibes esta palabra, levanta tu mano y cántala al Señor.